Carol Hallen. Y vamos, antes de ir con nuestra invitada, como siempre, con nuestro querido amigo, compañero periodista Francisco Bueno. Ahí saludamos a toda la gente que se está sumando. Francisco Bueno, quien, como siempre, hace esta introducción de actualidad y que tiene que ver con Chile. Saludos, Margot, también a quienes se van sumando. Estamos entonces en estos primeros minutos viendo qué tiene Francisco para comentarnos el día de hoy respecto. Saludos a Centro Psicológico Ikigai. Francisco, ¿qué tal? Buena chaqueta, es una chaqueta veo por ahí. ¿No? Chalequito Ah, nomás. chalequito piola. Algo poco, pues está heladito. ¿Cómo estaba mi caso? Bien, pues bien, aquí pasando el frío, cambiando el frío con un buen tecito verde, saludando a toda la gente que se está sumando, invitarles ahí a todas y todas las personas que se van sumando para con esta introducción que tú nos vas a comentar en qué anda nuestro país y ya para ir a nuestro invitado, ¿no? Tremenda, tremenda, que ahí estamos anunciando. Si está Francisco, helado, si está helado, con la invitada que tenemos, la conversación que se va a armar, la atmósfera que va a haber, el frío se va a olvidar. Carol Halling, doctorado en inteligencia artificial, experta en así salud es. digital, un cargo en el Banco Mundial, asesoró al Ministerio de Educación, magíster en Derecho en Chile para lograr un trato digno de las personas, usando telesalud y tecnologías móviles para el cuidado. Y un detalle, 2030, pregúntale, 2030 es la clave, es la fecha clave. Ah, sí, sí, sí. Yo estoy Al- haciendo mención al 2030, ¿Qué revista será? ¿Qué será? Capital, No. lo voy a dejar ahí, La- lo voy a dejar ahí, pero es tremenda invitada. Pero antes siempre tenemos que entrar en la reflexión. exacto. En la Y reflexión. Entramos en transición. El día de ayer, Santiago y Estación Central. ¿Y qué es lo que vimos en los medios de molchino, comunicación? Lamentablemente, molchino. el mall chino. Aglomeraciones. Y bueno, y ya es sabido, se clausuró el mall. Pero me quedo dando vuelta, como yo soy del ámbito de las comunicaciones, me hizo ruido algo Sí, que sí. dijo la autoridad local, el edil Alessandri. La estupidez humana ha sido superior. La tormenta perfecta, dijo. Perfecto. Yo le preguntaría, disculpe, ¿y usted no tenía nada planificado para que eso se pudiera evitar? Mm, mm. Porque esa gente que fue a comprar, cientos de personas que estuvieron ahí, no fueron porque sí a comprar la mercadería que se le estaba ofertando. Fueron porque querían comprar para poder luego vender esos productos y así tener un dinero extra. Se estaba Entonces moviendo yo, ahí entonces yo me estoy claramente porque lo que hemos visto desde marzo a la fecha es que está llegando a placer el gobierno. Y ha sido así. exacto. Teniendo una radiografía de lo que ha ocurrido en el exterior, siempre está llegando a placer. Entonces yo me pregunto, discúlpenme, pero usted no tenía un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo porque estuvieron bastante tiempo planificando para este proceso. Me gustaría Mm, saber, mm. porque es bastante fuerte el Claro, término que dijo. Se le está echando la culpa a la persona, pero ustedes son las autoridades. Ustedes tienen que tener un plan de trabajo, un plan de acción, corto, mediano y largo plazo. mm. Así de simple. Ahora en la tarde, ¿qué es lo que vimos? La reapertura del Costanera Center. ¿Qué pasó ahí en el Costanera? Estaban todos, todas las autoridades. El protocolo funciona, Uh, todo funciona. Pero bueno, vamos a ir viendo lo que pasa de aquí en un par de semanas más porque hacer un balance no es bueno hacerlo ahora. Hay que esperar, yo creo que de aquí al viernes para ver qué es lo que mm, ocurre. mm. ¿Qué es lo que ocurre? Para, para ver, De analizar todas la maneras, situación bien. Mm. de todas maneras. Lo otro, se puso término a la Celestino Córdoba, puso fin a su huelga de hambre. 107 días que estuvo ahí
en tiras y aflojas con el gobierno hasta que se le puso término a esta huelga de hambre, la depuso Celestino Córdoba, así que ahora el acuerdo está enfocado en que la autoridad espiritual vaya a su rehue y por un máximo de 30 horas. Así que es una buena noticia. Es una buena noticia. Pero sí, eso sí, hay que mencionar que en este acuerdo él va a permanecer, va a estar en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial hasta su plena recuperación, tanto física como espiritual, porque está deteriorado de salud, se entiende, se entiende. Sí, 107 días. 107 días, o sea, no es menor, no es menor, con huelga de hambre. Bueno, Aucán Wilcamán, estuvimos ahí, me mandó un WhatsApp, tenemos comunicación, hay comunicación ahí. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, que es insuficiente el tiempo para él, es insuficiente el tiempo para que se haya logrado un acuerdo como este. A lo que voy, dejó pasar mucho tiempo el gobierno, podía haberlo hecho esto mucho antes, haber reducido este tiempo. Algo pasa con la capacidad de diálogo ahí, ¿cierto? Como de ¿por qué no fue antes, como dices tú? Que siempre tenemos que esperar a lo reactivo ahí. Es lamentable esa cuestión, que siempre pasa un hecho y reaccionamos. No se puede prever la situación. Pero ¿qué es lo que dice también Aucán Wilcamán? Dice, es tanto el tiempo que esperaron, que esto podía haber sido mucho menos, en mucho menor tiempo, haberle puesto un término a esta situación que estaba viendo el Machi Celestino Córdoba, y esto se traduce en que conocimiento cultural mapuche de estas personas. Así lo coloca. En esa perspectiva lo coloca, para que se haga la reflexión. Perfecto, perfecto. O sea, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, porque la verdad es que esto no es cierto, es más allá de Celestino Córdoba y tiene que ver con toda una temática que está ocurriendo en el sur y hace cientos de años y que aún está la duda. ¿Cómo iniciamos esta conversación, este diálogo? Tiene demasiadas líneas de acción, pero claramente una de las líneas de acción no puede ser arreglemos con balas este asunto de, ponte tú, de más presencia militar. Claramente no va por ahí el tema. De todas maneras. Y justo esta, como tú bien lo señalas, esta situación que estamos viviendo no viene es de mucho más atrás. O sea, estamos hablando de 1512 hacia adelante. O por un periodo decimonónico, el cual se vio completamente afectada de alguna manera los ciudadanos indígenas. Lo voy a colocar de esa forma porque son varias, no solamente mapuches, sino se vieron pasados a llevar distintas etnias. A eso Exacto. Voy. Pero lo importante y lo relevante acá es que en el Día de la Solidaridad, un día 18 de agosto como hoy, se le puso término. Y eso es bueno. Eso es bueno, por una parte. Buen dato ese. Y qué mejor, y ya para ir terminando y pasar con nuestra tremenda invitada, y qué mejor que un 18 de agosto como este, como lo dije, Día de la Solidaridad, conversar con ella, para saber qué es lo que ocurre en esta sociedad, tener una sociedad más equilibrada entre el egoísmo y el altruismo en medio de esta sociedad red, que es una sociedad abierta y que es bien compleja, ¿no? La otra vez estaba pensando, ¿y será válido en esta sociedad red hablar de democracia si viendo que las personas se van juntando con las personas que van pensando de la misma manera? ¿Habrá tanta democracia? Y si me llega un mensaje o una opinión diferente, ¿yo le coloco una barrera?
Lo dejo ahí. Preguntémosle, po. Preguntémosle a nuestra querida invitada qué pensará, Por cómo, favor, cómo vamos directo enfrentarlo. con ella. Ya, pues, Francisco, muchas gracias como siempre por esta introducción de lo que ha sucedido en nuestro país. Y Hay vamos a muchas cosas ir, más, pero... sí, no, sí, ahí vamos a ver al final la posibilidad bueno, también ver qué te pareció esta conversación. Y Estados Unidos está en llamas. Oh, ya, se viene, se viene. Ya, abrazo. Ya, nos Saludos. vemos. Bueno, después de esta necesaria siempre conversación, esta introducción que tenemos con nuestro queridísimo amigo periodista Francisco Bueno Pinto, bueno, vamos con nuestra invitada aquí de honor el día de hoy, que con mucho gusto ha accedido a esta conversación. Se trata, como ya adelantábamos con Francisco, de Carol Hallin, quien tiene un postdoctorado en inteligencia artificial, magíster en Derecho en la Universidad Católica, asesora estratégica mundial, Centro de Innovación Digital Latinoamericano, Temuco, Chile. Yo creo que falta ficha para poder presentar a esta tremenda invitada el día de hoy, Carol Hallin, y vamos a ver, la vimos por ahí que estaba conectada, está desde Australia conversando, aquí estamos, estaremos 10 horas nos separan en la mañana y te vemos ahí, Carol. ¿Qué tal? Hola, ¿Nos ¿cómo escuchan? estás, Alejandro? Qué rico escucharte. Sí, pues nos escucha, nos ves bien. Súper bien. Y además, qué rica la introducción que nos dio Francisco. Así que muchas gracias de corazón. Sí, pues ahí Francisco, ahí un poco recordándonos lo que nos, cómo nos pilla este comienzo de semana y un poco de introducir también lo que es la conversación del día de hoy, justamente pensando que, bueno, yo agradecerte, tú accediste, tienes un montón de cosas que hacer, pero el haberte dado este tiempo para poder conversar aquí con todas las personas, sin duda es muy importante. Así que agradecerte y para introducir esta conversación, justamente, de qué, y cuando hablamos de innovación digital, ¿cierto? Sabemos que te has involucrado harto en esas áreas en el último tiempo, innovación digital relacionada a la salud, y, pero tú, yo he visto, no hablas solamente de innovación digital, así como una cosa fría, como aparte, sino siempre lo unes también con el tema de la dignidad humana, transformación social, y hablas en particularmente el egoísmo frente al altruismo, como una, ¿cierto? Una cosa. Correcto. Sí, muchas, Bueno, gracias a la trayectoria de 30 años trabajar hacia la salud de las personas, como ustedes saben, yo estudié en ENAC, auxiliar paramédico, y siempre mi interés ha sido bien espiritual por mi vida, que de alguna forma demostró al nacer mujer, indígena y pobre, hay ciertos cálculos matemáticos que dicen, bueno, tú naciste en la legua, tú vas a demorar 180 años en salir de ese círculo de pobreza, pero mediante la educación me he dado cuenta que uno se educa para adquirir nuevas herramientas y te hace un poco más respetable hacia ti mismo, que puede ser bien egoísta de esa parte, pero al mismo tiempo te da las herramientas para hacer altruismo, quiere decir ayudar al otro con herramientas sustentables y científicas, en mi caso tecnológicas, que pueden no solamente inducir cambios, pero transformar la vida de las personas. Por ejemplo, lo que acaba de decir Francisco con el anuncio de autoridades de Santiago, con la realidad en Estación Central y la realidad del mall chino, de alguna forma uno se pregunta, bueno, la conducta humana es responsabilidad propia. No hay duda, nadie puede ir al baño por ti. Este egocentrismo tiene que ser una herramienta propia. Yo no quiero contagiarme, yo no voy a irme a meterme a grupos por no contagiarme, pero hay ciertos determinantes sociales de altruismo que crean ciertas realidades. Y es por eso que al nacer mujer, indígena y pobre, determina 180 años de salir de esa pobreza. Quiere decir que mis nietos iban a tener acceso a educación de calidad. Pero yo salté a otro jardín
que tenía autoridades que no pensaban que la estupidez humana no se desprendían de esa responsabilidad, sino que utilizaban herramientas para inducir un ecosistema donde todos somos importantes. Tu egoísmo, pero además el altruismo, donde el equilibrio nos juntamos al medio. Quiere decir que tiene que responder a tus necesidades personales, pero también tiene que ser respetuoso a tu prójimo, ¿no? Mm. Cómo justamente pensar, y lo hablábamos, ¿cierto? Ayer, ahí como cuando nos encontramos en este camino entre el individualismo, ¿cierto? O parece como tú estás pensando también cómo pensarnos colectivamente también, ¿cierto? Correcto, correcto, exacto. Entonces ahí en la Constitución chilena podemos entrar realmente a innovar, que la Constitución chilena fue creada hacia la propiedad privada. Si tú ves en Mm, ciencias jurídicas, nuestra Constitución es un instrumento muy sofisticado, no hay duda, no es basura. La diferencia es que cuando la gente no lo conoce, la ignorancia es violenta, quiere quemar esa Constitución porque a la wea no la entiendo. Entonces quememos la wea. Pero cuando tú mm, empiezas a estudiar y empiezas a reflexionar, ser un poquito más proactivo para tu existencia, dices, wow, tenemos capos en Chile, pero al mismo tiempo hay una brecha educacional tan grande que el capo del capo se cree tan superior que es egocéntrico y el pobre tan ignorante se empieza a ser violento. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza espiritual, pero una pobreza intelectual. Entonces no tiene herramientas para contraargumentar. Y si alguien intenta argumentar, como pasó con una candidata, me acuerdo la vez pasada con Miranda, se la comen viva, ¡pah! No tiene mi vocabulario. Es muy mm, flight. Entonces se la comen. Entonces, nuestro poder hoy en la era digital, innovación digital, es autoformarse. Se subieron mucho los grados de cursos cortos. Cualquier persona le quiere saber cómo custodiar, algunas artesanas están haciendo negocio con Ecuador, porque se está conectando el mundo. Y esa conexión tiene que ver con tu egocentrismo y el altruismo. Si no tienes esa capacidad, te vas a morir solito. mm, mm. Te- te- yo me quedé, una de las cosas que dijiste ahora en estos minutos, en esto, por ejemplo, cuando uno no entiende la Constitución, ¿cierto? De hecho, toda esta discusión, lo último que ha pasado en los últimos meses en Chile, es que abrió la discusión a una nueva Constitución. Ahí te mandan saludos desde Pudahuel, Tejía Sí, itinerante, Rodrigo Fernando, excelente invitado, un agrado escucharla. Tremendo. Y mira, justamente con este tema de la Constitución, parece que cuando alguien no entendemos las cosas, tendemos, tú decías, quememos, ¿cierto? Quemémosla. Eh, una de las cosas que más me llama la atención es que, por ejemplo, en el tema tecnológico, en lo que es la vida, algunas personas puede ser ajeno al tema tecnológico, porque parece que no lo sabemos, quizás porque es algo desconocido. Pero tú, ahí yo he visto que tú hablas de que cuando conectamos el tema tecnológico, o puede ser cualquier conocimiento, con la necesidad humana, cómo nos influye nuestras necesidades humanas, eh, puede causar un interés para qué me sirve, ¿cierto? Entonces, un poco, ¿qué piensas de eso? Parece que falta conectarnos el conocimiento con la utilidad que me puede entregar esto a mi vida. correcto, exactamente. Entonces, nuestra ciencia y conocimiento requiere espacio para pensar. Y en Chile, quien piensa vale callampa. No se celebra el que piensa. No se celebra el que reflexiona. Qué fome, te fuiste a la profunda. Entonces, culturalmente nos convertimos menos cultos, porque no reconocemos ni siquiera nuestros pueblos nativos. No reconocemos el origen de nuestras tierras. En mi caso yo tengo sangre aymara, pero por la cultura chilena que hemos logrado fragmentar diferentes sectores, yo no conozco mi historia, ahora 50 años recién estoy reintroduciendo por qué es tan importante mi origen. Entonces cuando tú separas en la ciencia y separas un ecosistema del pensador y solamente te enfocas en el hacer, en el hacer, en el hacer, pero sin pensar, no tienes la capacidad de unir tu corazón con tu cerebro. Y es el riesgo que conocemos nosotros como país en desarrollo. Estábamos tan a punto de salir a nivel de OCDE y de OCDE y de OCDE, teniendo auto y casa no te hace culto.
Entonces, tú puedes tener todos los indicadores materiales macroeconómicos, pero si tú no tienes una cultura, una comunidad que te respete tu egoísmo y tu altruismo, no puedes llegar a evolucionar. Porque la evolución del humano no se requiere forma material, se forma en un ecosistema tranquilo, de armonía y sobre todo del bienestar de cada uno. Porque si tu vecino está enfermo o tu abuelito que está vendiendo dulces en la calle es un signo de tu propia sociedad. Si tú tienes el 53% de niños de Senama que se van a la cárcel, es tu responsabilidad social. Quiere decir que tú no estás involucrado, no estás conectado con un mundo equilibrado. Mm. Y en ese equilibrio justamente, bueno, ahí mencionabas dentro de ese equilibrio y lo que podría ayudar o que dificulta, ahí Tejeda Itinerante dice, la gente chilena no quiere hablar de política, la democracia se ejerce, no se delega. No quiere hablar de política, como que también hablar de política es pensar, ¿cierto? Sentémonos a Sí, pensar cómo lo que queremos el pasa país. es que para poder hablar política tú tienes que tener claro algunos fundamentos. Y la verdad es que se convierte hoy, la gente tiene sinónimo por su experiencia política chanta. Entonces la gente no quiere tener charlatanes. Y ese un poco basado en la experiencia política de nuestro país, que teníamos 30 años de personas chantas que te prometían algo, pero está, por ejemplo, vamos a tener mejores carreteras, sí, pero tenéis que pagarle a empresas extranjeras por tener acceso a estas carreteras. No, tú vas a tener mayonesa sin huevo, sí, pero mataste las 200 gallinas de la tía Juanita para tener mayonesa sin huevo. Entonces, tú estás haciendo innovación digital, pero a costa del pueblo, no con el pueblo. Mm. Como lo que estás diciendo es falta tener una mirada, no sé si está bien dicho, pero más integral cuando se hacen propuestas, una mirada como sustentables, La que verdad piensen es que todas las variables. más que una mirada, yo comparto con ecosistemas como el tuyo, con Francisco, Alejandro, que son el futuro de Chile, es crear ecosistemas donde la diversidad se vive. Entonces, la diversidad de opinión, la diversidad de acción, la diversidad de familia. Hoy tenemos, si te das cuenta, incluso hay mucho rechazo a que tú ves familias, un hombre, una mujer y niños, pero la realidad muestra otra cosa. Y tenemos que saber respetar uno con el otro. No porque dice, no, que esta está en contra de la vida, no, esta está a favor de la vida, no, esta tiene útero y esta no tiene útero, no, somos todas mujeres. Y como mujer tenemos que respetar cada decisión que cada mujer lo hace, pero no tener una ley que la obliga a que solamente un color vale la pena, sino que vale la pena todo ser humano que respira, que tenga una vida digna. Mm. Uy, cada cosa que dices da para 1000 líneas de preguntas que se me ocurren, pero para ir como en orden, mira, voy a tomar una pregunta que hace Tejía Itinerante, que es justamente una pregunta que te iba a hacer, así que está perfecto. Y justamente dice, Carol, ¿qué opinas sobre el 5G que quiere poner Piñera? A eso le agrego porque justamente Sebastián Piñera está anunciando que iba a comenzar a implementarse el 5G. Em, por ahí a esa pregunta yo le agrego, se ha dicho que el beneficio del 5G es que es más rápido, hay una mayor conectividad, se puede descargar una película en no sé cuántos segundos, eh, pero yo pensaba en el tema del desarrollo. El 5G permite rapidez, por ejemplo, eh, pero habría que pensar si el desarrollo va de la mano con la rapidez. ¿Es la rapidez un buen signo, por ejemplo? Pero bueno, lo dejamos. No sé qué piensas del 5G en este. Mira, la verdad es que para poder yo darte una respuesta a mi nivel, a nivel de capacitación y nivel de estudios que tengo, me necesitarías preguntar en otra forma, una pregunta más sofisticada. Pero ya que la pregunta es bastante genérica, tengo que tratar de darte una respuesta genérica para que se entienda. ¿A qué me refiero? La tecnología de quinta generación es más rápida. La respuesta es sí. La pregunta que tú deberías estar haciendo, ¿hace algún beneficio para la dignidad humana o para mi egoísmo o altruismo? No se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque no hay marcos educativos en Chile que se hagan esa pregunta. Solamente están enfocadas en la tecnología
y la verdad es que da lo mismo el riesgo hacia la vida humana. Todavía no se han hecho esos estudios en Chile. Entonces, hay varios riesgos que están bien reconocidos científicamente, mundialmente, y lo utilizan la tecnología de la misma forma que se utilizó energía nuclear. Cuando vienen unas fórmulas totalmente evidenciadas científicamente, pero se van a las manos de políticos que no tienen el conocimiento, lo más probable va a pasar lo mismo que pasó hace 75 años en Japón, que se utilice para la destrucción del humano más que la construcción de nuevo ecosistema. Entonces, la pregunta que tú me haces, ¿la tecnología es potente? Sí. ¿La tecnología es rápido? Sí. ¿Las personas están preparadas? No. Es distinto. Amén. La pregunta te lleva a la respuesta. Acuérdate. Justamente las personas no estamos preparadas. ¿Y qué significa que no estemos las personas preparadas, por ejemplo? La preparación primero, lo que llamamos nosotros a nivel mundial, significa tener la capacidad de descubrir y ser curioso. Hoy Chile, tenemos el 51% de Chile que están durmiendo, porque se prefieren quedar en la cama en vez de pararse y actuar. Y es por eso que tenemos las autoridades, el contenido, el contexto que vivimos hoy, porque depende del 20% de chilenos que sí se levantan en la mañana y se ponen pecho libre, le tiran todos los balazos y siguen andando, por mientras que el otro está desde la casa discutiendo, alegando y que no me gusta la política. Entonces los riesgos se viven más alto porque no hay una participación comunitaria activa. E incluso tenemos la facultad, porque las ollas comunes siempre funcionan. Siempre hay una vecina que te ayuda. Entonces somos inteligentes, somos emprendedores, somos chilenos, pero no queremos actuar con la regla establecida porque nunca participamos en esa regla. Ahí hay un tremendo tema que tiene que ver justamente con la participación en salud y en políticas públicas, ¿cierto? En la toma de decisiones. Y parece, ¿qué piensas tú de eso? Ahí te hacían otra pregunta, pero la voy a agregar, pero ¿qué piensas de esto que mencionas? Porque se habla de la toma de decisiones desde un nivel comunitario, pero pareciera que aún falta como desarrollo de creernos el cuento de que se puede tener una voz que también tiene un peso, que también tiene una consistencia. Alejandro, por escrito tenemos todo, todas las herramientas están ahí, tenemos el martillo, tenemos el serrucho, tenemos todo. Chile no es pobre en ese aspecto, tenemos todas las herramientas, pero nuestra cultura es la mayor sombra que tenemos que matar. Y no tiene que ver con el Estado, no tiene que ver con tu vecina, no tiene que ver con la proactividad propia. Y así nosotros en Chile llamamos, ¡ay, qué egoísta esta cabra, weona! ¿Por qué se va a estudiar todos los martes? Deja a los cabros chicos botados. ¡Ay, por qué esta cabra egoísta! Que pasa todo el rato leyendo en vez de estar jugando con sus cabros chicos. ¡Ay, qué egoísta que esta cabra no le sirve el plato a su marido! Anda puteando. Así habla la cultura, po. Porque una mujer emprendedora no puede salir adelante, po. Entonces, en vez de ser proactivos, somos reactivos. Entonces, no, para que a la vecina no le caiga mal, voy a ir a estudiar escondidita. Entonces, nunca evolucionamos como comunidad. Y esa participación, que hablan siempre que hay una ley de participación ciudadana, está manipulada. Porque cuando tú no estás acostumbrado a sentarte en la mesa, van con una pauta y te tienes que decir sí o no. Entonces no hay una participación activa en toma de decisiones porque somos nosotros chilenos, y con mucho respeto lo digo y con un análisis bastante concreto, objetivo, el pueblo mapuche lo ha tenido claro siglos y siglos, amén, de la esencia de nuestras tierras. Pero nuestra cultura no lo escucha. Al contrario, nosotros opinamos como que nos lavamos las manos. Como, ese problema mapuche no es nuestro. Es de todo Chile. Pero por la falta de herramientas educativas, no nos metimos a esa conversación porque no conviene, capaz que nos quemen la casa. Imagínate la conciencia ignorante del tema. Yo viví 2 años en Temuco. Y la cultura mapuche, que también la cultura aymara, es lo más pacífica del mundo. Ellos no creen en la violencia.
Ahora, cuando hay interpretaciones ignorantes, entran a la violencia. Pero si tú ves la pureza de su cultura, no es violenta. ¿Y tú has visto alguna vez una machi o una papay, de alguna forma, poniendo el neumático, el fuego? ¿Tú ves alguna mujer haciendo el fuego? ¿Un niño? No, pues. Entonces, cuando tú entras a profundizar la falta de proactividad, no hay duda que tenemos nosotros que ser egoístas en alguna forma en nuestra cultura. Tenemos que ser esta burbuja, lo que hizo Nueva Zelanda. Ok, protejamos, tenemos derecho a protección, esto es nuestro derecho a defensa. Ya nada más películas de Netflix, tenemos nuestro propio Netflix. Ya nada más de poner todo Estados Unidos y China, no, tenemos nuestra cultura. Encontrémonos nosotros mismos, encontrémonos, porque aquí, en Chile, en todo el mundo, como chilenos, nosotros queremos paz, no queremos violencia. Por ahí habían unas imágenes que se compartían de cierto dejemos de decir, no sé, hobby, break, coffee break, todas estas palabras, ¿cierto? Cómo valorar un poco los conceptos en Chile, con lo que tú decías. Para no dejar esa pregunta que hicieron anteriormente como volando, Nene pregunta si hay posibles riesgos que tú sepas respecto al 5G de los cuales se ha hablado en otros países. No sé si tienes ahí una mirada respecto a ese tema. Sí, hay evidencia científica y obviamente si ustedes quieren ser súper concretos, la tecnología de 5 generación beneficia más a la ciudad que el campo. Entonces sí, te creas algunas discriminaciones en concreto, porque necesitas tú, es como tener un gran microondas. Y es lo mismo que va a suceder cuando recién entraron los microondas que iban a causar todas estas casas de salud. La verdad es que no sabemos. Es lo mismo cuando comenzó el tabaquismo. El tabaquismo por muchos años no hacía nada, pero eventualmente se concretó que causaba 7 diferentes cánceres. No sabemos nuestras futuras enfermedades. Pero lo que sí sabemos es que no al utilizar 5G tú vas a retrasar tecnológicamente a tu país entero. Eso sí se sabe, porque el resto ya lo está usando y Chile no. Sería un daño, de alguna manera, no incorporarlo. Correcto. Oye, están ahí comentando harto. Angelic dice, el cambio comienza por cada uno, respecto a lo que estaba diciendo. Correcto. Por cada uno de nosotros y desde el ejemplo, el cambio, ¿cierto? Correcto. También Tere Vergara dice, yo vivo en Temuco, favor aclarar que en la 9ª región hay terrorismo. No hay duda. ¿Cierto? Muchos mapuches están sufriendo de estos mismos terrorismos. Correcto. Inspiradores. Es un tema que, claro, desde la distancia, como tú dices, este no es mi tema, y es el gran tema del centralismo que existe en Chile. ¿Qué piensas un poco de eso? Se ha criticado esa mirada respecto a centralizar casi toda región metropolitana y el resto pareciera quedar en abandono. Sí, lo que pasa es que el pueblo indígena más poblado en Chile son los mapuches, hay más de 1 millón, pero 800.000 de ellos viven en Santiago, solamente 300.000 viven en la región de la Araucanía. Entonces, igual, de alguna forma, esta violencia no solamente la viven las personas mapuche en Temuco y la región de Araucanía, sino que son todos los huincas también. Porque ¿cuál es el gran tesoro del pueblo mapuche? Obviamente yo descubriendo también mis raíces aymara, es que el paraíso está ahí, en la Araucanía. Si tú vas, para mí, personalmente a los 18 años, mirando un lago y un volcán, me dio la fortaleza de darme cuenta que somos seres de luz, somos personas hechas para lograr muchos de los ismos. El egoísmo, el altruismo, el comunismo, el nacionalismo, todos los ismos que tú quieras son creaciones humanas. Pero cuando llegas a la parte más pura del ser humano, tú te das cuenta que estamos destinados a estar con recursos naturales. Estamos destinados a tomar agua,
estamos destinados a respirar aire, estamos destinados a vivir en armonía con la naturaleza. Y eso todo pueblo nativo desde África, desde South America, desde Asia, desde Australia, que se descubrió que son los pueblos nativos más antiguos del mundo, ellos ya saben esa cosmovisión. La cosmovisión es la existencia humana, no es nada nuevo. Mm. Que hay que dar una buena lucha para justamente incorporar esa cosmovisión, justamente esa interdependencia que existe entre todas las personas y seres vivos. Quería compartirte una pregunta que hicieron por Facebook, por nuestro Facebook, Cata y la Vaca, que un poco tú has dado algunas pistas de esa respuesta. Pero ella pregunta, ¿qué recomendar desde tu punto de vista a niños, niñas y adolescentes con pocos recursos y pocas esperanzas? ¿Qué se le podría recomendar a ellas y ellos cuando, como dice, pocos recursos y poca esperanza? Bueno, yo la verdad lo hablo desde mi experiencia. Yo creo que a esos niños y niñas y adolescentes, bueno, yo tengo el privilegio hoy de trabajar con varias comunidades virtuales y puedo decirlo con mucha alegría que, por ejemplo, una escuelita de la Florida con 257 estudiantes, y le hablo directamente a ellos, porque hoy con la transformación digital que estamos viviendo, yo llego a varios colegios en vivo y en directo con ellos. Y él dice, bueno, no es lo mismo porque usted no visita físicamente. Y bueno, evidencia científica muestra de que la industria más grande del mundo es cybersex. Los seres humanos buscan sensaciones y emociones usando el computador y el celular. Eso es un hecho. Yo no lo uso para cybersex, yo lo uso para educar con emociones. Y también lo logro. Y con eso le digo, los niños chilenos, las niñas chilenas, no tienen poco, tienen en abundancia. Tiene muchas, muchas cosas de abundancia. Y lo que no se puede hacer hoy o nunca, el amor no se compra con plata. Nunca. Entonces, dándole más plata al Servicio Nacional de Menores, dándole más plata, no vas nunca a crear mejores niños. Lo que sí puedes tú generar es una comunidad virtuosa que acoge a ese niño y que una persona en la esquina de la población le diga, Carolita, ¿usted sabe que es la niña más linda del mundo? Y yo me la creí, po. A mí nunca me faltó ese incentivo del vecino a la esquina. Cuando murió, obviamente me dio rabia porque ¿quién me iba a decir que era la niña más linda del mundo? Entonces tú puedes escribir, y yo lo tengo aquí, tengo mi calendario con personas que yo inspiro, escribo el numerito acá, e inspiro, digo, sabes que tú eres la persona que me inspira todos los días. Y puede ser hasta una ministra o puede ser mi tía Juanita que tiene gallinas y vende huevos en el campo. Ese ecosistema lo creamos todo, no el Estado. Qué interesante porque, bueno, ahí Angélic hace ya la pregunta qué se puede hacer con el Sename y efectivamente tú lo que dices apunta a algo, yo diría que lo que más se dice es más recursos, ¿cierto? Más recursos a Sename, pero tú estás apuntando a un tema concretamente y de vital importancia que es lo humano, cultural, si se quiere también, justamente cómo nos Es estamos que vinculando. mira, acá en Australia está prohibido que tú hagas donaciones a orfanatos de India o de China porque es un negocio. En Chile también, si te das cuenta, el análisis muy riguroso, te das cuenta de que hay personas, ex senadores, ex diputados, que son dueños de las fundaciones que dan ese servicio a Sename. Negocio, Claro, ahí hay una ética, ¿cierto? Una ética humana detrás de un cierto tipo. correcto. Mm, mm, mm. Complejo, complejo. Que justamente en este sentido, yo no, como tomando un comentario que hacía Lucho por ahí, que hace un comentario citando a Alberto Mayol, sociólogo chileno, dice la educación chilena es la más cara del mundo, según él. ¿Cierto? Un poco pensando en lo que estabas diciendo, cómo la educación como una herramienta poderosa, pero
volvemos al mismo tema, la lógica que está detrás. Pensar desde una ética humana, desde el altruismo, como dices tú, o desde el individualismo o como un negocio. Eh, Eso que está a la base influye finalmente en la educación, cómo se piensa en la Lo que educación. pasa, con mucho respeto, cuando tú estás en sociedades más civilizadas, y yo he tenido el privilegio de vivir 21 años en Chile dentro de un proceso bastante abusivo, desgraciado, para luego estar acá en Australia, donde me abrieron las puertas y me pudieron educar, pero volví a Chile con la esperanza, y está bien documentado en red. Fui a hacer un magíster en Derecho para poder entender qué pasaba con mi país, ¿no? Y esa inferencia que tú dices, bueno, tiene que ver con la educación es muy cara, que todo hace negocio. La verdad es que negocio no es sociedad. Gracias al negocio de la esquina yo tengo pan todos los días, gracias al negocio de caserita, deme una docena de huevos. Ese emprendedor hace la cultura chilena. Cuando yo vendía empaná en la calle, cuando yo vendía empaná en la cancha, ese negocio no es sucio. Negocio no es malo. El negocio significa una productividad de todo un país. Lo que no puede ser es cuando tú te metes en los derechos fundamentales de un ser humano. Y ahí es donde viene la educación y la salud. Cuando el derecho a una calidad educativa y una calidad de servicio de salud quiere decir dos cosas para un país. Primero, no está lleno de ignorantes. Segundo, no está lleno de enfermos, porque si tú pones una persona enferma, ausencia de salud, una persona ignorante, ausencia de educación, tienes una sociedad totalmente violenta. Porque una persona enferma no puede ser coherente, necesita ayuda terapéutica y no la tiene. Y además una persona ignorante que quiere tener una conversación y no puede porque no tiene el lenguaje, no tiene los conceptos, no tiene la paciencia y no tiene la sabiduría porque no ha vivido un proceso educativo armonioso. Entonces ese mismo cabro que le sacaba la chucha y le hacía bullying está en la cárcel ahora. Entonces sigamos construyendo más cárceles. Entonces la lógica que tú no puedes violar es hacer negocio con dos derechos básicos de un ser humano para una sociedad civilizada. Y si no tienes marcos jurídicos que te garanticen eso, tú lo que haces es lo que está sucediendo el 18 de octubre de 2019, que es lo que pasó en Egipto. Esta es una tendencia mundial. Cuando el joven se da cuenta que no vivió la pobreza que vivió sus padres, pero la educación que vivió es tan superficial que no profundiza en la sabiduría de sus padres, porque sus padres están asustados. Oye, weón, no hagáis eso, yo lo viví en el 73, te pueden matar, están asustados. Y cuando tú actúas desde el miedo, genera más caos. Pero cuando esa sabiduría de esos mismos chilenos que pusieron su vida a riesgo por una democracia en Chile, dice, no, mijito, no vaya a huellar, no lo escucháis, te fragmentas más y la violencia empiezan a quemarse todo, donde todo está en llamas. Ve la potencia económica que era hasta febrero del 2020, ahora no es potencia. Hoy se está destruyendo, autodestruyendo. Ahora la potencia económica es Asia. En 30 años más va a ser India. Es por número. Entonces nosotros tenemos que ser capaces, como Chile, proteger nuestra identidad mediante la educación y la salud de los chilenos. Si tú no tienes salud, estás enfermo. Si tú no tienes educación, eres ignorante. Vas a utilizar herramientas que van a matar a tu familia y a tu comunidad. Nos deja pensando bastante ahí esas ideas, tú pensando en salud, educación, ¿cierto? Como aspectos esenciales. Lo que pasa, Alejandro, con mucho respeto, pero no son ideas, son evidencias jurídicas, ciencias computacionales, ciencias del cuidado. Y es por eso que yo tengo tantos doctorados y magíster, porque creo en la capacidad humana para la dignidad humana. Tú no necesitas ir a la universidad para ser educado, tú solamente tienes que tener un estilo de vida armonioso que los pueblos nativos ya lo tienen y ellos no van a la universidad, pero tienen su ciencia indígena, su ciencia de vivir, del buen vivir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De comercializar tu alma? No, no puedes ir para eso. Mira, ahí Tejía dice, la gente de las poblaciones tiene que conocerte, Carol. Tiene que conocerte. Te la dejan ahí como en la invitación. No puedo dejar pasar una pregunta que sé que has abordado,
que tiene que ver con el Big Data, ¿cierto? Estos datos que nosotros ingresamos, todas las personas, constantemente, Facebook, navegamos, ¿cierto? Eh, mm, ¿Cómo ves actualmente esta temática? Porque tú has hablado de cómo usarlo para el bien común versus cuando se utiliza negocios, política. Se acusa a Donald Trump, ¿cierto?, que ocupó esto de esta manera, que sí. En su momento, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, el Big Data nuevamente es un instrumento tecnológico, computacional, que te permite cinco dimensiones. Una, que puedes manejar un gran volumen de datos. Y no puedes ejecutar Big Data si no tienes un gran volumen. Quiere decir, te necesito millones y millones de datos. El dato hoy, en el 2020, es petróleo. Hoy quien tiene el dato tiene el poder. Dentro de ese volumen, tú tienes que tener de alguna forma la capacidad de velocidad de análisis. Entonces, dentro de Big Data, tú puedes hacer Big Analytics. Quiere decir que yo puedo ver quién está contagiado en tu vecino. Por ejemplo, ¿cómo vas a saber eso si yo no te da autorización? Sí, teniendo un celular en mano, yo ya sé cuántas veces has ido al hospital y cuántas veces has ido a la farmacia. Y si estás tosiendo mucho, e incluso el sonido que tú estás grabando en estas aplicaciones, que hay millones, puedo decir, ah, esta persona tiene tos. Es lo mismo que está haciendo la farmacia cuando te pregunta por tu RUT. Cuando te pregunta por tu RUT no te está dando una oferta, te está monitoreando con Big Data. Y eso es bastante fácil ahora, porque la velocidad de la tecnología es 100 veces mayor que el humano. Entonces, cuando yo tenía una base de datos, tenía una tablita, me demoraba 3 semanas hacer un análisis de cuántos pacientes tengo con tuberculosis, ahora en una apretada de botón lo puedo ver de inmediato. Y esa es la rapidez tecnológica. Pero la Big Data, el riesgo que tiene hoy, como es petróleo, hoy Chile es mayormente un país consumidor. Y eso, con esa venta, nuevamente le está negando el futuro de nuestros niños y niñas para la economía digital. Y es por eso que mi centro de innovación digital está en Temuco. Nosotros tenemos personas, equipos de temuquenses, y también tenemos personas indígenas que pueden lograr esa oportunidad de entrar a la economía digital. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos mayonesa sin huevo, hacemos mayonesa con huevo y además le damos la oportunidad a la tía Juanita de entrar a esta economía digital. No destruimos la actividad humana porque no privilegiamos la tecnología está al servicio de la dignidad humana al revés. Entonces somos bien egoístas en ese aspecto. Somos egoístas porque tiene que ser con herramientas chilenas, para chilenas, con chilenos, ¿para qué? Para lograr un altruismo efectivo sin faltarle el respeto al otro. Justamente hay una mirada ahí humana, insisto, ética, ahí detrás de esto que estamos conversando, que tú estás planteando. CJ Garrido dice, creo que desde mi punto de vista te necesito a cargo de Chile. Alguien como tú cambiaría 180 grados a nuestro hermoso país. Eh, y, por ahí Francisco también dejó vislumbrar, ahí como el tema 2030, mencionó esa fecha. Eh, futura presidenta, dice Antonio. ¿Qué, qué sientes cuando te mencionan esto? Bueno, la verdad es que más que un sentimiento es un pensamiento y además Sí. es un pensamiento controlado. Estoy en proceso de capturar las mejores herramientas para presentar a mi servicio público el 2030. No va a ser ni un día antes ni un día después. ¿El por qué? Porque en este proceso de capacidad propia, capacidad egocéntrica, hacia el altruismo, hoy mi prioridad son mis hijas. Tengo 2 hijas empoderadas que lo más probable sean líderes mundiales también. La mayor está entrando a hacer su proceso científico para hacer su doctorado y la chiquitita entra a high school el próximo año. Entonces, mi inversión Wow. primero es como madre y eso merece la atención porque ya la había dejado mucho con todas mis investigaciones mundiales, con los 70 países que he visitado. Ella han sufrido también las consecuencias del altruismo que siente su madre, pero hoy debo balancear eso con un egoísmo maternal. Justamente
ahí tú apuntas algo que tiene que ver con el altruismo, ¿cierto? Dentro de la familia, que es como un Correcto, equilibrio que se está buscando correcto. eh, que, se habla mucho de esto, de cómo poder desde la práctica, ¿cierto? Desde el propio ejemplo, practicar este altruismo, ¿no? No solo en el Así es, discurso, ¿cierto? correcto. Eh, hablan de la voz del cuarto poder del Estado. Cuarto poder quizás se refiere al Big Data, por ahí dicen Big Data al TIC Data. No sé ahí qué, si se referirá Francisco ahí. Perdón, ¿cuál era No sé, la pregunta de Francisco? nos dice del Big Data al TIC Data, o no sé si se pronuncia así. Está ahí Ah, como sí, un que poquito más arriba. significa, sí, correcto, exactamente. Él está de alguna forma buscando, no hay duda, de que tenga una calidad y algún tipo de peso. Es lo mismo que hablamos de deep learning, hablamos de un aprendizaje profundo. Entonces no hay duda de que Big Data es como tener sexo, pero no es hacer el amor. Esa es la diferencia que está haciendo él. Ah, Fascinante. perfecto, perfecto. Nos da para muchos minutos, pero me tengo que ir en un minuto, pido perdón, pero estoy Sí, sobre sí. demandada. Sí, pues, no, agradecerte ahí, Carol, la presencia y no sé, un mensaje que quieras como cerrar esta conversación Sí, mira, el que hemos mensaje tenido. es que el equilibrio es propio. Si uno no está equilibrada a nivel de vibraciones y a nivel de evidencia científica y educativa, lo más probable es que uno ande siempre perdida. Y esa pérdida causa enfermedad. Y sobre todo en COVID-19 tenemos que ser capaces de autocuidarnos para luego cuidar al otro. Si tú no te autocuidas, no puedes estar criticando al otro si no te, eres capaz de poner la mascarilla, de mantener tu distancia y de no ir con grandes grupos. Así que la ciencia de la espiritualidad es lo más importante. Si no tienes un alma buena, lo más probable es que no puedas manifestar tus buenos valores éticamente. Así que muchas gracias. Gracias, Carol, muchas gracias por tus palabras y nos veremos por ahí. Pues. Que estés muy bien, Gracias, que te vaya muy chao. bien. Chao, chao. Bella conversación, bueno, tuvimos ahí con la querida Carol Hallin y cerramos ahí con nuestro compañero Francisco, bueno, si es que está por ahí. Saludos, Carola. Oye, muchas gracias a todas las preguntas. Carol, gracias, Carol, Presidenta 2030. Se viene, se viene. Parece que tenía fecha ahí el tema. Francisco, ya cerrando, ¿qué te pareció la conversación que tuvimos? Tremenda invitada. Se generó una atmósfera interesante donde todos estábamos participando y eso es lo bueno de estos conversatorios, de estas conversaciones que estamos teniendo los días martes y jueves, donde todos podemos preguntarnos, colocar opiniones de lo que va sucediendo, lo que va ocurriendo, tomándole el pulso a la situación y qué mejor, o sea, lo que yo me quedo y que me hace sentido, mucho sentido, tiene que ver con que proteger la identidad del chileno. O sea, Mm. más que la identidad del chileno, proteger nuestra identidad como tal, como país, tomando toda la cultura desde inicios, desde, eh, ¿cuánto? Para ponerle una fecha, desde 1500 hasta ahora. Entonces creo, y dentro de toda esta conversación, creo que un cambio a la Constitución te hace ser partícipe de esta nueva identidad, te hace ser partícipe de esta, ser parte de este país nuevo que se puede transformar, que se va a transformar. Entonces es muy relevante. Por ahí dice tejida itinerante, hay que imitar a Carol. Carol Sí, Hallin, hay de y todas muchos maneras, Carol. tenemos que leer, tenemos que cuestionar, lo importante también es tenemos que cuestionar, yo rayo mucho con la Revolución Francesa, cuestionemos todo lo que vaya ocurriendo, preguntémonos qué es lo que pasa. Y como Mm. dice ahí, no solo en la Constitución, es todo, La es un gente. cultura, es la identidad.
Pero Exacto. fue interesante, fue notable. Yo creo que es una tremenda invitada la que tuvimos hoy día. Tuvimos el honor, de hecho, de tenerla. Y podemos desmenuzarlo el próximo martes, ir sacando los puntos, ir desmenuzándolo y ir viendo por qué llegamos también a este punto. Si esto no viene, esto viene desde 1500. Es que la estructuración de una base desde la conquista ahora y que ha seguido por años hasta ahora. Es una buena oportunidad la época que estamos viviendo, pese a lo difícil o lo poco estructurado que muchas veces parece. Tremenda conversación. Vamos a estar ahí en YouTube, podcast. Vamos a colocar esta conversación y para que puedan escucharla nuevamente, ¿cierto? Repasarla, porque dijo Carol muchas cosas que efectivamente nos pueden invitar a la reflexión, a un repensarnos. Seguimos colonizadas, sin duda. Ahí está la tarea. Sí, no, ahí entendí, Angélica, que hablaba del cuarto poder del Estado, el pueblo, justamente lo escucharé mientras tejo. Súper. Sí, el pueblo, el pueblo. Y ahí está la base del poder, justamente en ese pueblo, que somos todas las personas y donde si no hay representatividad de, de una política pública, si no se toma esa palabra, ¿cierto? Nuestra opinión. Es imposible, no va a funcionar. Entonces ahí importante enfocarnos que esta época es muy importante. Francisco, estamos, po. Yo quedo feliz en esta plaza pública que se ha dado en las redes y donde vamos compartiendo, como lo dije, vamos entregando opinión, también vamos buscando respuestas a lo que va ocurriendo y así también una posible solución a lo que se nos está planteando, lo que está ocurriendo y eso es bastante bueno e interesante lo que se ha dado y lo que nos ha permitido Mm, también esta red. efectivamente. Así que para que toda la gente ahí cuente con este espacio, a Desalambrar la Salud Mental, está, pueden enviarnos ahí sus noticias, su parecer, está el espacio disponible, así nos envían afiches de actividades, también experiencias que han tenido y que las compartimos. Para eso está nuestro espacio, para desalambrar todo el conocimiento y las vivencias. Cuidémonos. Exacto. Pancho, nos vemos entonces, pues. Nos vemos ahí. Eh, gracias, Angélica. Cariño desde Valdivia. Valdivia, tremenda ciudad. Muy hermosa ciudad. Saludos para allá también, Angélica. Y nos vemos, Francisco, más temprano que tarde. Nos vemos el próximo martes. Así Abrazos, es. Que esté cuídense. muy bien. A desalambrar. Un abrazo. Chao, chao.